Hola, en la sesión de hoy vamos a trabajar sobre los rasgos semánticos del sustantivo. Vamos a abrir el armario, nos encontramos con la primera clasificación de los sustantivos en relación con su significación. Hablamos de sustantivos concretos y abstractos. Sustantivos concretos y abstractos son aquellos en los que se diferencian en los siguientes aspectos. Mientras que los concretos tienen entidad material, se pueden percibir por los sentidos, pueden medirse de alguna forma, se conocen independientemente de nosotros mismos, tienen existencia independiente de nosotros. Los sustantivos abstractos son producto de nuestra inteligencia o nuestra sensibilidad. Se producen gracias a los procesos intelectuales, como por ejemplo la abstracción. Así pues, la diferencia entre aire, que aunque no lo veamos se puede medir, tiene un peso, tiene una entidad, tiene una independencia de nosotros, y felicidad, que solamente es un concepto que no tiene ninguna realidad independiente de nosotros. Es decir, podemos nosotros entender qué es la felicidad, pero no podemos medir la felicidad. Bien, nos encontramos con que los sustantivos concretos pueden clasificarse en sustantivos comunes y propios. Los sustantivos comunes son aquellos que tienen en cuenta los rasgos de la especie a la que pertenecen. ¿Qué significa esto? Que cuando yo digo mesa, estoy haciendo referencia como mínimo a un objeto que tiene un soporte y una superficie para apoyar cosas. Eso es un sustantivo común. Ahora, si individualizo o independizo un objeto de su especie dándole un nombre que le es propio, entonces hablamos de sustantivos propios. Y el sustantivo propio puede ser de persona, Pedro, Luis, Santiago, o bien de lugar, como por ejemplo Cabo de Gata, la Sierra Morena o el río Guadalquivir, por poner tres ejemplos andaluces. Bien, también podemos asignar nombres propios, por ejemplo, a animales, a nuestras mascotas, etc. Pero normalmente se identifican como nombres propios o bien los topónimos o los antropónimos. Como su propio nombre indica, nombres de persona, nombres de lugares. Bien, los nombres comunes, a su vez, pueden clasificarse en sustantivos contables y no contables. Esta clasificación es interesante. Los sustantivos contables expresan sustantivos separados en unidades. Por tanto, puedo contar, por ejemplo, mesas, puedo contar sillas, puedo contar anillos, puedo contar personas, puedo contar perros, etc. En cambio, las sustancias de las que están hechas esos objetos, por ejemplo, madera, hierro, harina, sangre, etc., expresan una realidad que es continua, no es separable en unidades, por tanto son sustantivos no contables. ¿Qué implica esta diferenciación? Pues que los sustantivos contables propiamente tienen plural. En cambio, los sustantivos contables, al no poderse contar, pues su plural es un tanto particular. Cuando yo hablo, por ejemplo, de una arena, dos arenas, tres arenas, me chirría el concepto, porque no puedo yo decir una, dos, tres arenas, a no ser que hable de tres clases de arena o tres clases de leche o tres clases de vino. Por tanto, decir tres vinos puede significar o tres copas de vino o tres clases de vino. Nunca uno, dos y tres vinos en el sentido de poder contar una realidad que es continua, no contable. Bien, los sustantivos contables, como veis en la diapositiva, se pueden clasificar en sustantivos individuales y colectivos si expresan en singular una unidad, porque algunos, en particular los colectivos, pueden nombrar grupos y entonces en singular expresan una colectividad, de ahí su propio nombre. Todo el mundo conoce la diferencia entre lobo y manada, entre perro y jauría, entre alumno y clase, entre cantante y coro. Son sustantivos individuales, aquellos que en singular expresan una unidad, y los colectivos, aquellos que en singular expresan una colectividad. Y a su vez pueden clasificarse este conjunto de sustantivos en animados, no animados, como su propio nombre indica, no hace falta mayor explicación, y los sustantivos humanos y no humanos. Esa clasificación tiene relevancia a la hora de poder entender que no se pueden aplicar rasgos animados a realidades inanimadas. Por ejemplo, no puedo hablar de que el sol llora o que el día se muere, aunque la literatura todo lo aguanta.
Bueno, espero que os haya interesado esta explicación. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.